Muchas gracias, Carmen. Te hago la referencia. Hoy el periódico Reforma hace la publicación de esta misma nota, pero dando como fuente la publicación que ayer hizo la revista Bella de Brasil, publicando algunos extractos de lo que fue el señalamiento del Supremo Tribunal brasileño en referencia a estas acusaciones que hace un alto directivo ejecutivo de Odebrecht. Ahora, lo que nosotros estamos aportando de novedad, Carmen, es el expediente que conseguimos y el expediente que tu audiencia puede consultar en la página. Y lo relevante de este documento es que no se trata de un señalamiento de una publicación, como lo hizo ver Lozoya en su réplica, sino que se trata de un expediente judicial donde se le menciona, e incluso el personaje que firma este documento es el ministro Edson Fachin, que vale la pena hacer referencia de que este ministro es quien sustituyó a Teori Zavascki, si recordarás, el magistrado que falleció en enero de este año en un terrible accidente donde había incluso sospechas de si había sido un sabotaje. Este personaje, el ministro o el magistrado Edson Fachin, es quien ahora está haciendo la relatoría del caso Lavallato, y entre las menciones que ha hecho Fachin están 83 nombres en Brasil de personajes políticos, senadores, diputados federales, etcétera, que están involucrados de alguna forma o mencionados en el caso Lavallato. Y Edson Fachin también ha hecho mención en el caso de Perú, del caso de Humala, que también ha sido señalado como por recibir sobornos en su campaña electoral. Y en el caso de México sale a la luz en la lista Fachin el primer nombre de un mexicano o de un alto funcionario mexicano involucrado en este escándalo de corrupción. En este caso es Emilio Lozoya Austin, quien fue director de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016. Es, digamos, una revelación muy, muy trascendente, que no es solamente la publicación de una revista, es, insisto, la publicación de un documento, la revelación o la difusión de un documento judicial, claro, suscrito por uno de los ministros clave en este asunto del caso Lavallato. Muy importante, Raúl, lo que dices. No es una información de la revista que haya obtenido de alguna declaración de alguien como una off the record, algo por el estilo, sino es efectivamente lo que aquí muestras, lo que tiene mostrando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es los documentos judiciales, directamente los documentos judiciales, en donde no hay lugar a dudas de que está esta declaración hecha, no hay lugar a dudas de que está esta imputación, este señalamiento tan grave que tendrá que tener su curso judicial y saber cómo se va a convertir en algo que eventualmente pueda involucrar más ampliamente a Emilio Lozoya Austin en este mismo proceso. Pero esto que muestras es sumamente delicado para quien fuera director de Petróleos Mexicanos. Así es, y el otro dato muy relevante, Carmen, es el personaje que hace las acusaciones. El personaje que hace las acusaciones es Gilberto Mascareñas, conocido como el Tío Bel. Este personaje encabezaba una oficina que le llamaban la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que incluso en la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos se mencionaba como la oficina que había canalizado los sobornos por $10.5 millones en México a funcionarios entre 2010 y 2014. Este personaje encabezaba esta oficina que en términos coloquiales, se le conocía como la Oficina de Sobornos de Odebrecht. Entonces, este personaje, que ya antes había sido mencionado en un anterior reportaje de Mexicanos contra la Corrupción como involucrado en la operación Acarajé, donde también se gestionaban sobornos desde México a favor de un alto funcionario de Odebrecht, que es Roberto Prisco Ramos. Este personaje es el que hace la acusación directa señalando a Lozoya Austin de haber sido el presunto beneficiario de un soborno de $5 millones. Ahora, un asunto relevante es que en el documento oficial
no se precisa si esta gestión, esta solicitud de soborno finalmente se entregó a Lozoya o solamente fue una petición y quedó en espera. Además, no hace referencia si fue el propio Lozoya el que solicitó este soborno, este pago ilegal, o si fue a través de un emisario que se hizo esta petición a favor de Lozoya. Son elementos clave que tendrán que ser precisados, aclarados en el transcurso de la investigación, Carmen. Sin la menor duda. Bueno, yo pienso que estamos ahora frente a una nueva etapa del escándalo Odebrecht en lo que a México se refiere, desde luego. No solamente vamos a ver este nombre, estoy segura, porque el proceso abierto en Brasil ha sido muy generoso en presentar informaciones a los medios de comunicación para que a su vez los divulguen a la sociedad brasileña, y se tiene incluso la expectativa abierta de que en junio se puedan conocer más nombres, más temas. Por alguna razón, tú que estás involucrado directamente en la investigación, Raúl Olmos, hay esta idea de que en el próximo mes de junio puede haber realmente una especie de carga informativa muy relevante, en donde uno puede presumir pueden aparecer nombres de México y desde luego de otras naciones. Claro, lo que queda pendiente es saber qué otros personajes estuvieron involucrados en los sobornos, porque, como recordarás, se hacía mención, los propios ejecutivos de Odebrecht han reconocido ante autoridades de Estados Unidos que los sobornos se pagaron entre 2010, y que correspondía al periodo de Felipe Calderón, y 2014, digamos que involucra 2 sexenios de gobierno, 2 presidentes de la República, y falta conocer quiénes más están involucrados. Ahora, lo que me llama la atención es que pareciera que el monto que ellos confesaron se va a multiplicar, porque en este pago que reconocen de $5 millones es solamente a un funcionario y en un solo año. Y si recordarás, en el señalamiento del Departamento de Justicia hacían referencia a pagos en 2010, en 2013, y que estamos viendo es de 2014. Entonces, lo previsible es que el monto confesado o reconocido tendrá que ser mayor que el que se ha difundido. Sin la menor duda. Y bueno, demos el siguiente paso. Estamos hablando de lo que podrían ser señalamientos dentro de esta investigación judicial multinacional, hay que decirlo, pero con epicentro en Brasil. Está el asunto de nombres de personajes, de funcionarios que pudieran haber sido sobornados para obtener contratos, pero también seguramente en el propio proceso judicial serán requeridos, supongo, grandes nombres del mundo empresarial, porque aquí hay que recordar que Odebrecht ha participado en obras y ha habido transacciones importantes de obras de Odebrecht en nuestro país, como ha sucedido en otras partes del mundo, pero aquí en México, bueno, hay varias obras importantes donde hay otros grupos empresariales que eventualmente pues tendrían que comparecer o como testigos o como relacionados con investigaciones que merezcan ser ampliadas, en pocas palabras. Así que yo creo que esto apenas empieza en lo que corresponde al hilo de una madeja. Uno se imaginaría muchos nombres que están relacionados con Odebrecht en el mundo y en México. Así es. Como mencionas, habrá empresarios que tendrán que declarar, que tendrán que precisar. Que serán requeridos por la justicia brasileña. Odebrecht ha ejecutado en alianza con otros empresarios. Por ejemplo, está el caso de la refinería de Salamanca, donde está en alianza con una empresa tejana y con la mexicana Ica Fluor. Uh-huh. Pero además también en el gasoducto Los Ramones está claro, asociado con una empresa mexicana y con una empresa argentina. Hay alianzas que ha establecido. También está Etileno 21, donde está asociado con una empresa mexicana. De alguna forma los involucra estos empresarios. A mí me parece relevante otro dato, Carmen, que te quiero comentar. En el año que hace mención el tío Bel, que se hizo esta supuesta gestión o negociación de un soborno por $5 millones, que fue en el año 2014, ese fue el año que coincidentemente fue cuando mejor le fue a Odebrecht en asignación de obras directas, sin licitación, digamos obras a dedo, por dedazo. Uh-huh. Y te enumero esas obras.
estuvo la reconfiguración de la refinería de Tula, que fue un contrato por 1,436 millones de pesos. Luego ese mismo contrato se amplió por otros 359 millones de pesos justamente en noviembre de 2014, que fue cuando supuestamente se negoció el soborno, y en ese mismo mes de noviembre se asignó un nuevo contrato por el equivalente a 1,151 millones de pesos en la refinería de Salamanca. Y en ese mismo año, 2014, solo que en julio de ese año, se otorgó un contrato equivalente a 15,000 millones de pesos para la construcción del gasoducto Los Ramones en la fase 2 norte, como te decía, en alianza con una empresa argentina y de México. Entonces, en conjunto, los contratos que tan solo ese año recibió Odebrecht suman el equivalente a 18,000 millones de pesos. Es cuando mejor le fue a Odebrecht en México en su historia de presencia en nuestro país. Ni más ni menos. Por eso uno puede suponer que las investigaciones en Brasil, y que deberían ser las investigaciones de México también, apenas acabamos de ver que Pemex va a investigar a Emilio Lozoya, según publicó la revista Forbes, apenas el 1 de marzo de 2017, es decir, hace apenas unos días, tomó la decisión de investigar a Emilio Lozoya respecto al tema de nitro, de una de las empresas que se vendieron agronitrogenados, perdón usted, agronitrogenados, y también el tema Odebrecht. Pero en el caso de Brasil, bueno, pues esto ya adquirió una dimensión muy grande y seguramente iremos viendo efectivamente nombres y apellidos con mayor amplitud. Está Raúl Olmos, hay que señalarlo también en este recuento, lo que ustedes mismos publicaron sobre Felipe Calderón y lo que se pudo saber acerca precisamente de cómo un correo electrónico entre dos ejecutivos de Odebrecht, Alexandro Alencar y Roberto Prisco, pues gestionaban en realidad, estaban intercambiando información para promover o provocar una reunión entre Felipe Calderón y Luis Ignacio Lula da Silva, que a su vez, bueno, también está en una situación bastante complicada por las mismas razones, pero bueno, estamos hablando de cómo Lula da Silva y Calderón se reunirían en algo que se planteaba como parte de una estrategia de negocios precisamente con Petróleos Mexicanos. Ese correo electrónico no lo sacaron ustedes de la manga, sino que ese correo electrónico lo identificaron como parte del propio proceso judicial, en donde el juez en cuestión estaba considerando que era un indicio de la probable participación de Lula da Silva en situaciones en el marco de la ley con negocios que podían trascender hasta México. En realidad ese correo electrónico estaba formando parte o forma parte del conjunto de elementos judiciales que se tienen en Brasil en el propio proceso de Lula, pero que tocaron, digamos así, rozaron al presidente mexicano Felipe Calderón, que, por cierto, hay que decirlo, le contestó a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre ese tema con un largo texto que se publicó, en donde decía que esa reunión sí tuvo lugar, pero que era una reunión en el marco de reuniones normales entre presidentes en una cumbre en México. Pero ahí quedó el tema, y ese es un asunto que también tenemos que subrayar como parte de las investigaciones de Lavallato y Odebrecht en Brasil. Raúl Olmos. Así es, y este correo cobra relevancia ahora que Marcelo Odebrecht ha reconocido, ha confesado que pagó sobornos directamente a Lula. Esta sospecha que existía de que Lula había favorecido a la constructora, que había servido como intermediario pues desde su postura o desde su posición como presidente en aquel entonces, cobra relevancia o cobra fuerza o cobra sentido, ¿no? Este correo efectivamente está integrado a uno de los expedientes que se siguen, o uno de los casos que se siguen contra Lula por parte del juez Sergio Moro. Carmen.
Ni más ni menos, en esa carpeta de la investigación contra el expresidente Lula da Silva. Y bueno, pues yo considero que ese es un tema no cerrado. Evidentemente tenemos que conocer más de lo que va a suceder con el expresidente Lula da Silva y qué tipo de situaciones adicionales se pueden ir conociendo con el caso Odebrecht y este tema Lavallato. Raúl Olmos, estamos compartiendo con ustedes la difusión de este reportaje esta mañana, donde pues está el tema de la sugerencia o petición de Emilio Lozoya de pedir $5 millones a Odebrecht y todo lo que significa todo esto al respecto. Estamos en un punto, probablemente, Raúl, te lo pregunto ya como una consideración y opinión tuya, ¿estamos o no en un punto de quiebre para México sobre el tema Odebrecht? Porque, como decía más temprano en la conversación contigo, esto realmente a México lo tiene como en segundo plano, como si no fuera un tema relevante, y en otros países está sacudiendo verdaderos gobiernos. Me parece que el hecho de nombrar a un gran personaje, como fue el director de Pemex, en este caso, como uno de los sospechosos de haber recibido sobornos, mete el asunto con mucha fuerza en el escándalo de corrupción internacional, Carmen. Lamentablemente, México es el último país en Latinoamérica que señala a posibles funcionarios responsables de esto. Hace poco elaboramos un mapa con la organización Convoca de Perú y descubrimos que todos los países que están involucrados con el escándalo Odebrecht tienen señalados funcionarios, empresarios políticos como posibles responsables de esta red de corrupción, y solo México aparecía en cero, con cero responsables, hasta ahora que surge el nombre de Emilio Lozoya. Yo creo que este señalamiento que hace el ministro brasileño va a acelerar el asunto, va a poner énfasis en la importancia de este asunto y va a obligar a la PGR a dar resultados y a Pemex a tratar de ser transparente sobre lo que se está investigando dentro de esta institución. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues revisar junto contigo, Raúl Olmos, en el caso de la mención de Felipe Calderón, además de lo que ya has mencionado, pues decir que este nombre del expresidente mexicano aparece en este correo que forma parte de la carpeta de investigaciones del juez Moro. Aparece este correo y este correo se habría dado en una fecha muy particular, que es diciembre de 2009, que es justo cuando estaba la empresa Braskem, esta filial del grupo Odebrecht, una de las principales de América Latina en su división petroquímica, estaba por cerrar, estaba por concluir uno de los más grandes negocios de esta filial de Odebrecht, en un negocio cuyas ventas se han calculado en cerca de $2,000 millones anuales, y se requería, según las informaciones disponibles, que Pemex le suministrara barriles de gas etano, pues en condiciones apropiadas o preferenciales incluso. Estamos viendo cómo ese correo en particular, esa reunión que empujaban los de Odebrecht entre Lula da Silva y Felipe Calderón, pues se da en ese contexto, en esas fechas donde están por cerrar un contrato de estas dimensiones para la fabricación de polietileno en Coatzacoalcos, Veracruz, según el contrato de la filial de Odebrecht, esta de Braskem, y nos lleva este punto, Raúl Olmos, al punto Veracruz. Tienes algunas imágenes más que sugerentes en donde se puede observar precisamente al entonces gobernador de Veracruz, el hoy prófugo Javier Duarte de Ochoa, con Emilio Lozoya y con Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht es el que está en la parte extrema y hoy en la cárcel. Marcelo Odebrecht, ni más ni menos, es el que señala directamente a Luis Ignacio Lula da Silva de haber recibido algo así como $4,5 millones. Ahí está esta secuencia de fotografías que nos compartes como parte de tu investigación en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y ahí se ven a Emilio Lozoya, a Javier Duarte de Ochoa y a Marcelo Odebrecht. ¿Qué imágenes, Raúl Olmos, sugerentes? Esas imágenes, Carmen, son muy relevantes porque fueron tomadas el 1 de octubre de 2013 en una visita que hizo Marcelo Odebrecht a la planta de etileno 21, que es, como muy bien dices,
el principal negocio de Odebrecht en México. Para concretar este negocio tuvieron que llegar a un acuerdo con el gobierno de México para recibir gas etano a precio preferencial, pero además descuidando otras tareas de la institución, de Pemex, para canalizar el gas a esta planta petroquímica de Odebrecht. Efectivamente, en 2009 se recibió este correo que mencionas, diciembre de 2009, donde se gestionaba esta reunión entre Lula y Felipe Calderón, y en febrero de 2010, ante los dos presidentes, el entonces presidente de Brasil y entonces presidente de México, se firmó el contrato mediante el cual Pemex cedía esta cantidad o esta gran cantidad de gas etano a etileno 21, en pocas palabras a Odebrecht, para concretar un negocio que en términos de ventas le representa a esta empresa alrededor de 2.500 millones de dólares anuales. Es el gran negocio de Odebrecht en México y sobre el que hay sospechas de si hubo algún favoritismo, algún trato privilegiado, y es algo que se tendrá que aclarar en el transcurso de la investigación. Por lo pronto, este asunto ya ha brotado en Brasil, está, digamos, como sospecha de si hubo o no privilegios, y trasciende más allá de ese sexenio de Felipe Calderón y llega hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese 1 de octubre de 2013, cuando se reunió Marcelo Odebrecht con Javier Duarte y con Emilio Lozoya, se había reunido poco antes con Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos. Lo recibió primero Enrique Peña Nieto y posteriormente se trasladó Marcelo Odebrecht a Veracruz a reunirse con Lozoya y con Javier Duarte, que son las fotos que has mostrado, Carmen. Raúl Olmos, y decir también algo importante, mientras que en Brasil literalmente es una caja de cristal la información que se está conociendo de Odebrecht, es impresionante, son borbotones de información las que están surgiendo y de la cual los brasileños están teniendo conocimiento prácticamente en directo. Están los procesos judiciales abiertos y prácticamente en directo la prensa brasileña no se da abasto de reportar lo que el proceso judicial está generando de información. En México no solamente hay que decirlo, ni modo, con ganas de la autocrítica, hay una subatención, una atención muy limitada de la prensa y de los medios mexicanos sobre este inmenso proceso, por un lado, y por otro lado, nos pasa de noche, o casi, que así como si no fuera un asunto de enorme importancia, se cierra la puerta para tener acceso a la información. Hay que decir que ustedes, el trabajo que has hecho Raúl Olmos con Daniel Lizárraga, nuestro colega periodista, en este punto particular de Etileno 21, los llevó evidentemente a solicitar información de este caso, entre otras cosas para conocer, por ejemplo, el precio del gas, el gas etano que se provee a Etileno 21, un gas etano que se está suministrando en forma, al parecer, preferencial y que va a estar 20 años generando esto para Etileno 21, relacionado todo esto con la empresa Odebrecht. El asunto es que ustedes piden información y Petróleos Mexicanos le responde que no, que es información reservada, que eso no se va a entregar de información y que, bueno, pues háganle como quieran. Entiendo que han recurrido evidentemente al INAI para que el INAI, que tiene aquí un gran paquete y esperemos que lo resuelva bien, tendrá que decirle a Pemex, no, esa información no debe ser reservada por 5 años, ni por 1, ni por 6 meses. Esa información tiene que ser dada a conocer, pero les falta recorrer y están en ese camino, Raúl Olmos, junto con Daniel Lizárraga, para que el INAI diga, espero, esa información no puede ser reservada, pero es muy importante decir que Pemex dijo a la petición de información no la damos. Y eso relacionado con algo tan grande como Etileno 21, Raúl. Así es, hay un dato muy relevante que esta semana da a conocer la revista Proceso, donde ellos confirman en información que obtuvieron que efectivamente el precio que otorgó Pemex a Etileno 21 fue un precio preferencial. Ellos ya hacen una estimación de superior al 20%, inferior al precio del mercado, lo cual le da un gran margen de ganancia a la empresa privada. Lo que nosotros teníamos como sospecha, ya lo está confirmando la revista Proceso en la investigación que ellos hicieron,
y yo creo que los medios podemos aportar mucho en esclarecer lo que está pasando en este caso, Carmen. Pues ahí está el tema. Raúl Olmos, en el caso de Felipe Calderón hay que decir también que les mandó un texto, una contestación por escrito muy amplia, en donde dice que es absurdo que él se hubiera reunido con Lula da Silva en algo que fuera impulsado por Odebrecht o por Braskem, y que la reunión con Lula da Silva fue normal en el marco de una cumbre. Pero queda ahí el correo, queda ahí un indicio de que por lo menos Lula quedó invitado, al parecer, a que provocara esa reunión con Felipe Calderón, y queda la gran pregunta hecha de si Lula intercedió frente a Calderón para que lo de Tileno 21 prosperara como prosperó. Ese sería el punto donde cerraría la conversación contigo. Así es, hay una postura de Felipe Calderón donde él reconoce la reunión, pero aclara que no fue algo indebido, que fue una reunión de trabajo normal. Y la misma postura vino a dar en una carta ayer Emilio Lozoya, en el sentido de responder a las acusaciones de que gestionó, o a su nombre gestionaron, un soborno de $5 millones a favor a cambio o como contraprestación por beneficios que otorgados a Odebrecht. Él dice lo mismo que Calderón: no hice nada indebido, jamás recibí ningún beneficio de Odebrecht. Y va más allá Emilio Lozoya y dice que va a demandar en caso de que se insista en este señalamiento. En este caso, la demanda la está planteando contra el ex ejecutivo de Odebrecht, que hace la acusación, Hilberto Mascareñas, el tío Bel. Pues ahí está un pedazo de esta historia muy importante que seguiremos muy de cerca. Raúl Olmos, gracias a ti y a los colegas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que nos han compartido esta investigación, donde se habla de la declaración judicial de un alto funcionario de Odebrecht, señalando que Emilio Lozoya Austin les habría solicitado $5 millones, asunto que él niega, pero que bueno, pues es la información que está circulando en estas últimas horas y que hemos comentado ampliamente, ahora agregando también lo que ya con anterioridad se ha informado e investigado sobre el caso Odebrecht y el Lava Jato en Brasil. Gracias, y en México, por supuesto. Gracias, Raúl, estamos en contacto, buenos días. Buenos días, Carmen.